¿Cómo puedo hacer para que desaparezca en mi mente un pensamiento intrusivo que no me deja dormir? Para que un pensamiento intrusivo deje de perturbar tu mente, no basta con intentar expulsarlo a la fuerza. El intento de suprimirlo, como si uno pudiera dejar de pensar en un oso blanco, suele tener el efecto contrario, lo fija más. Lo que se requiere entonces no es eliminación, sino desactivación de su poder disruptivo. Aquí te expongo un enfoque riguroso, estructurado desde la psicología clínica y la fenomenología de la conciencia. Lo primero que has de hacer para eliminar un pensamiento intrusivo es nombrar con precisión el pensamiento sin fusionarte con él. Identifica qué dice exactamente ese pensamiento y no lo traduzcas en una emoción como me siento mal, sino en su estructura verbal concreta. No puedo confiar en nadie, va a pasar algo malo. Esto permite objetivarlo y el pensamiento deja de ser lo que soy para pasar a ser lo que aparece en mí. Y esta es una desidentificación crucial porque es una desidentificación activa. También se trata de no combatirlo, sino de permitirle pasar sin juzgarlo. Como en la meditación vipassana o en el enfoque de mindfulness clínico, lo importante es notar esto está ocurriendo en mí sin etiquetarlo de bueno o de malo. Al permitirle pasar sin actuar y reaccionar, se le quita el combustible afectivo y el pensamiento solo dura si lo alimentas con miedo o deseo de eliminarlo. También tienes que aceptar su presencia como signo y no como amenaza. Todo pensamiento intrusivo tiene una función psíquica. Puede ser una expresión desplazada de angustia, una defensa, una fantasía no integrada o una imagen condensada. La clave es preguntarse, ¿qué necesidad está cifrada en él? No busques la respuesta en este momento, sobre todo si estás intentando dormir. Pero recuerda que el pensamiento no es el problema, es el síntoma de otra cosa. Esto genera una distancia analítica que reduce su intensidad. Aplicar una técnica concreta para dormir sin luchar con el pensamiento. Una herramienta muy eficaz es la técnica cognitiva llamada técnica paradójica. En lugar de intentar dormir, intenta mantenerte despierto, pero sin estímulos. Es decir, recostado, sin moverte, con los ojos cerrados, simplemente prestando atención a tu respiración. Esto revierte la lógica del esfuerzo. Otra variante es repetir mentalmente una palabra o frase neutra cada vez que el pensamiento vuelva. Por ejemplo, nube, pasajero, esto no soy yo. Y así se reemplaza el contenido por una estructura rítmica. Es decir, una estructura en la cual hay un retorno del mismo comentario, de la misma observación una y otra vez. También revisar si ese pensamiento se activa cada noche en el mismo momento y si ocurre repetidamente puede estar conectado con un ciclo anticipatorio. Pues en este caso conviene abordarlo en el día, escribirlo, analizarlo, explorarlo con alguien, en vez de dejarlo operar en el terreno nocturno donde toma forma de obsesión. No se trata de vencerlo durante la noche, sino de comprenderlo a la luz del día. Otro factor importante al reconocer estos patrones intrusivos es quién está realmente al mando de la repetición. Y aquí es donde empezamos a entrar en el terreno astrológico y en el terreno a través del cual podemos reconocer esas pautas que luego están operando en nuestra vida una y otra vez como ciclos pues recursivos. Pueden llegar a producir pues mucha indefensión, que pueden llegar a producir también una sensación de ser prisioneros de alguna instancia en nosotros mismos. En la repetición no manda el yo, tampoco manda el deseo. Si por deseo entendemos una voluntad clara y orientada, quien comanda en la repetición es una instancia que no se deja representar fácilmente. Es lo real operando desde el lugar del goce. La repetición no obedece a la lógica de la significación, sino a la de una fijación, a una compulsión cuyo motor es lo que no cesa de no inscribirse. Freud lo muestra con claridad en su texto Más allá del principio del placer. La repetición no es del orden del sujeto consciente. Allí describe cómo el aparato psíquico no busca solo placer, sino que hay una compulsión a repetir experiencias incluso traumáticas, aunque generen displacer. Y la repetición no responde al principio del placer, sino al intento de dominar retrospectivamente un acontecimiento no simbolizado.
Pero este intento está condenado a fracasar, porque el trauma no se repite para ser superado, sino porque no se lo puede integrar. En Lacan la repetición es lo que forcluye la novedad. La palabra forclusión es una palabra muy interesante porque no es inclusión ni exclusión, sino es trascendencia de lo que está inscrito. La forclusión es la ausencia de lo que fijaría una determinada inscripción dentro de nuestro registro psíquico. No se repite lo mismo, se repite el fracaso de la inscripción. Luego el sujeto se sitúa como efecto de significantes, pero en los bordes de su estructura hay un agujero, lo real. Lo real retorna como lo que no puede ser representado. Y la repetición es ese retorno. No se trata de volver a hacer lo mismo por voluntad, sino de caer en el mismo lugar estructural, la misma posición subjetiva frente a lo que no puede ser dicho. La repetición conserva un goce. El goce está al mando. La repetición es la fidelidad que guardamos a una pérdida que no hemos superado. No necesariamente estamos hablando de un goce placentero, sino un goce de pérdida, de falta o de sufrimiento incluso. Se repite porque ahí, en ese núcleo, hay algo del sujeto que se sostiene. Se goza del síntoma, incluso cuando se lo sufre. Lo que retorna en la repetición no es el evento, sino la estructura del goce que lo sostiene, y ese goce tiene más fuerza que cualquier decisión del yo. Lacan, por ejemplo, distingue entre el inconsciente estructurado como un lenguaje simbólico y el real del síntoma. La repetición no obedece al inconsciente simbólico, sino a lo que en él falla. En el primero, los significantes producen efectos de sentido, y en el segundo, lo que se repite no tiene sentido, es puro tropiezo. Por eso la repetición no enseña nada mientras no se interprete. Requiere que algo la interrumpa, que algo del deseo del acto intervenga para cortar esa inercia. ¿Quién manda entonces? Manda el no sujeto, el lugar donde el sujeto se eclipsa. Manda lo que en el sujeto está desubjetivado, su fantasma, su resto, y por lo tanto la repetición es la maquinaria que mantiene en relación ese punto opaco del ser con el individuo. El sujeto solo se constituye como tal cuando deja de obedecer a la repetición y se separa de ella. Mientras tanto, no hay sujeto que mande, solo hay sujeto que responde a lo que manda en él. Bien, todo esto, ¿a qué viene? Bueno, viene a que quiero explicar una serie de unos aspectos muy cruciales dentro de lo que representa el esquema pues, general de la carta y el sistema interpretativo que se emplea en astrología, sobre todo al hilo de lo que venimos comentando en el blog a lo largo de las últimas jornadas, incluyendo lo que se inscribe dentro del proceso de nuestra experiencia cotidiana y el modo en que lo refleja el sistema horoscópico. Sigámoslo desde el punto de vista astrológico. La repetición podría pensarse como una suerte de movimiento zodiacal sincrónico que bordea una cadencia, como una luna que gira sin cesar alrededor de un centro invisible. Pero en lo real no hay órbita, solamente hay insistencia. Vamos a articular quién está al mando en la repetición desde la perspectiva de la astrología tradicional, para mostrar cómo los elementos simbólicos de la carta natal pueden representar la estructura misma del retorno, no como un ciclo armónico, sino como borde del acontecimiento traumático que no somos capaces de simbolizar. En astrología, los aspectos visibles, los epideiktoi, ordenan el sentido. Pero hay elementos que escapan a esta lógica. Los planetas sin aspecto, los anticios, los contranticios, las estrellas fijas, que no son significadores móviles, o las partes árabes que funcionan como puntos de tensión en el mapa. Estos elementos son indicadores del retorno sin simbolización. Allí donde no hay aspecto hay insistencia ciega. Allí donde el planeta no se puede manifestar por la vía de un testimonio visible, actúa por repetición como retorno de lo que no cesa de escribirse. El planeta que rige el ascendente suele ser identificado como el gobernante de la encarnación, pero no siempre actúa como voluntad clara. El regente del ascendente marca la repetición del mito personal. Si el regente del ascendente está peregrino, retrógrado, en signo de caída o a disposición de un planeta afligido, puede indicar que el sujeto repite más que actúa.
No hay decisión, hay obediencia. El regente del ascendente se vuelve entonces un autómata. No guía la acción, sino que se pliega a una compulsión estructural. Ahí la carta muestra que el sujeto no está al mando, sino que está siendo gobernado por la posición que lo representa. La luna también actúa como repetidora del retorno psíquico. Por su naturaleza rápida y fluctuante, representa lo que Lacan llamaría el campo del semblante. Pero también y sobre todo si está en un signo mutable, en casa angular o sin aspectos mayores, puede indicar la función de lo que retorna sin ser integrado. La repetición de patrones afectivos, de hábitos, de automatismos materiales y maternales no resueltos. Si la luna está en la casa 12 o rige la casa 12, puede señalar un retorno del goce reprimido bajo la forma de pensamiento intrusivo, de sueño recurrente del vínculo sintomático al que estaba aludiendo precisamente al principio de esta comunicación, al principio de este blog. Saturno, en tanto figura de límite, es el planeta que muestra dónde se detuvo el tiempo simbólico. Por lo tanto, representa el límite de la inscripción y la congelación del tiempo. En este aspecto, en este orden de consideración, frente a lo que representan los pensamientos intrusivos y las repeticiones recurrentes y inevitables, Saturno como principio de la realidad opera según un principio que es muy notable, ¿no? Su posición natal nos indica dónde el sujeto se quedó fijado. Cuando Saturno rige la casa 5, por ejemplo, el juego y la espontaneidad pues quedan congelados. Si rige la 7 y está en la 4, las relaciones se experimentan como repetición de lo vivido con los padres. En ese caso, Saturno no solamente representa un obstáculo externo, sino muestra quién manda en la repetición, porque indica dónde el goce ha hecho nudo con la identidad. Por ejemplo, imaginémoslo a través de un ejemplo concreto. El regente del ascendente a disposición de Saturno en caída. Supongamos una carta con un ascendente en Leo. El regente es el Sol, que está en Libra, signo de caída, en casa 3, conjunto a Marte y cuadrado Saturno en Cáncer en la casa 12. El Sol se halla debilitado y está a disposición de Venus. Venus está en Virgo, donde también está debilitada y además recibe posición de Júpiter. Aquí el sujeto no actúa como el Sol, como a través de, como voluntad activa, sino como una figura que representa su caída. Prisionero de un mandato invisible que se repite en los vínculos de la casa 3, los hermanos, el entorno y el lenguaje. Saturno en la duodécima en exilio gobierna como el amo invisible. Es el significador de la compulsión a repetir patrones mentales disociativos. La 3, pero a través de la 12 sin poder cortarlos. Y no hay aspectos que lo vinculen con Júpiter o Mercurio que faciliten la elaboración. La carta muestra así como la repetición no es una elección, sino es una estructura. Manda lo no elaborado, manda el planeta afligido, manda el testigo silencioso. Lo que no fue dicho se repite. Y quien repite no es el yo, es el resto de goce que quedó pegado a una posición. Por lo tanto, vamos a establecer un cierto modelo teórico que nos permita conducirnos a través de estas consideraciones. La repetición como estructura en la carta natal. La repetición no debe concebirse como la reiteración de un contenido, sino como el retorno una y otra vez de un lugar subjetivo vacante, no simbolizado, en torno al cual se organiza la vida psíquica. En este modelo, la carta natal no es una imagen del cielo solamente en el momento del nacimiento, sino que es el diagrama de los nudos donde la significación fracasa y donde se impone una repetición pulsional que rebasa al yo. Por tanto, el sujeto no es el agente de esta repetición, es el efecto. ¿Qué topologías la encontramos en la repetición en el mapa natal? Primero, los factores a considerar son los planetas sin aspecto, lo que llamaríamos aporía el testimonio. Por ejemplo, un planeta sin aspectos mayores visibles, según la astrología tradicional, conjunción, sextil, cuadratura, trígono u oposición, queda excluido de la cadena de significación. Entonces opera como un punto de repetición compulsiva. Su acción no se expresa, sino que insiste. Esa insistencia lo vincula a lo que llamaríamos lo real, aquello que retorna como imposible. Otro factor topológico que puede dar cuenta acerca del concepto de repetición puede incluirse
en nuestra definición de aquello que constituye esas recurrencias angustiosas, pues sería la luna. La luna como repetidora, como factor asociado a la memoria y al imaginario. La luna, en tanto representa la forma en que el sujeto se inscribe en el campo simbólico de la madre, puede también funcionar como repetidora de una escena originaria. Si no muestra aspectos, si está retrógrada o en signo mutable, en casas angulares o cadentes, representa un automatismo. La luna repite en la medida en que no recuerda, repite porque no puede simbolizar. Otro factor topológico que puede dar cuenta acerca de la tendencia a la repetición es Saturno como nudo de goce y detención del tiempo. Saturno indica el lugar donde el tiempo simbólico se detuvo. Si rige una casa angular y está afligido, pues marca el eje sobre el cual se cristaliza una posición repetitiva. No es límite, sino piedra de tropiezo. Ahí se condensa lo que Freud llamaba compulsión de repetición. Se vuelve al mismo lugar porque allí hubo una pérdida que no pudo elaborarse. Otro factor a considerar, como estábamos comentando antes, es el regente del ascendente como autómata. Cuando el regente del ascendente está en exilio, caída, peregrino o a disposición de un planeta afligido, no rige, sino que es regido. El sujeto no se autodetermina, se pliega a un mandato que es un mandato estructural. Y la voluntad está alienada a una escena anterior, a menudo inconsciente, que se reproduce en diferentes situaciones vitales sin resolución. Otro factor topológico importante que da cuenta acerca de las repeticiones son los aspectos no visibles, como el anticio, el contranticio o lo que los modernos llaman el quinguncio. La astrología tradicional suele centrarse en los aspectos visibles, pero la repetición también se vehicula a través de relaciones simbólicas no evidentes. El anticio, como espejo solar, opera como conjunción oculta, el retorno de lo no dicho. El contranticio es la manifestación que se da en el ámbito del imaginario de ese factor arrumbado pues, a las profundidades de aquello pues, que se resiste a que le pongamos nombre. ¿Mm? El contranticio, por lo tanto, actúa como una oposición encubierta y revela, a través de su manifestación evidente, el punto ciego del conflicto al que se refiere el anticio. El quinguncio, por su naturaleza de no aspecto, indica el desajuste inasimilable. Todos ellos pueden actuar como articuladores de un circuito repetitivo que el sujeto no logra cortar. En la lógica de retorno, ¿qué es lo que se repite? Bueno, pues no se repite el hecho, sino la estructura que lo hizo posible. Lo que retorna es una posición subjetiva frente a algo que nos faltó. Y la carta muestra esta repetición en su lógica topológica, no como serie cronológica, sino como una fijeza estructural atemporal. Por eso el sujeto cree que le pasa siempre lo mismo, porque el operador del suceso es él mismo desde su lugar más inconsciente. En todo ello, ¿quién manda? Bueno, pues hablamos de las funciones del goce en la repetición. El goce es el amo en la repetición. No se trata de placer, sino de de la fidelidad a una escena perdida. Lo que se repite es el circuito de goce que se organizó en torno a una pérdida, castración, rechazo, abandono u humillación. En la carta natal esto se observa en los aspectos que involucran casas como la 6, como la 4, como la 8, como la 12, planetas retrógrados, lotes que caen en signos mudos, o partes invisibles, como la parte del infortunio, la parte de la necesidad, etc. La repetición garantiza que el goce continúe, aunque bajo la forma del sufrimiento. La repetición no cesa por la voluntad, sino por la emergencia de una lectura. Esta lectura es una interpretación que permite resignificar la posición subjetiva desplazándola. Por tanto, en términos astrológicos, esto puede simbolizarse pues, con una progresión en la cual el planeta implicado sale del signo que lo afligía o en una dirección primaria que lo vincula con un planeta benefactor. No se trata de un evento externo, sino de una reconfiguración del lugar simbólico del sujeto. El acto, en este sentido, corta la repetición porque desobedece su mandato. Este modelo establece que la carta natal no representa la totalidad de lo que el sujeto es, sino el límite donde fracasa su simbolización.
La repetición es la insistencia, ese fracaso, y su interrupción exige la intervención de un saber que no estaba allí desde el comienzo. La astrología, por lo tanto, no predice lo que se repite, muestra dónde se repite. Y ese dónde puede convertirse en un punto de corte si se lo convierte en lugar de lectura. ¿Qué referencias hay a estos conceptos en el desarrollo de lo que llamaríamos pues, la astrología tradicional referida a los maestros y a la bibliografía? La repetición y el problema del destino están, por ejemplo, presentes en obras como las de Valens o como las de Schmidt, ¿no? En el Antologiarum, Vettius Valens no expone una teoría sistemática de la repetición, pero su doctrina de los cleroi, de los lotes, los periodos planetarios y las distribuciones por cronocratores, presenta una clara intuición estructural. El destino no se manifiesta en eventos sueltos, sino en retornos configurados desde la relación entre el daimon personal y los ciclos astrales. La repetición en Valens no se produce por azar ni por causalidad lineal, sino por el despliegue ordenado de una lógica de revelación progresiva del lugar del sujeto en la totalidad. Por ejemplo, los retornos de del planeta regente de Kleros Daimonos, el parte del espíritu, a su posición natal o a su posición en las distribuciones por liberación zodiacal, pueden desencadenar experiencias análogas que revelan un patrón que se repite, no como causalidad empírica, sino como acontecimiento que reclama un saber sobre uno mismo. Valen sostiene que solo quien está entrenado en la interpretación sabrá cuándo los dioses quieren manifestarse. Esto es prácticamente palabra por palabra lo que vengo explicando en las anteriores sugestiones que os estaba transmitiendo. Es decir, es expresado a través de la pluma de Valens claramente el mismo proceso. La repetición es, en ese marco, una pedagogía del daimon, un modo de inscripción temporal que no puede ser anticipado plenamente. Robert Smith, uno de los padres fundadores del proyecto Insight, que ha marcado un retorno pues, a la astrología tradicional, muy importante y inspirador pues, de muchos de los astrólogos que actualmente trabajamos pues, teniendo en cuenta los principios, los valores y la doctrina de la vieja astrología, es decir, la astrología de los griegos. Smith, digo, en su trabajo sobre el lenguaje astrológico helenístico y su filosofía implícita, introduce una comprensión radical de la astrología, no como predicción de eventos, sino como un sistema semántico que describe la condición estructural del alma encarnada. La repetición desde esta perspectiva no es un fallo del sistema, sino su corazón mismo. El sujeto repite porque no está completo, porque hay en él un vacío en el ser que se articula como necesidad de retorno. Schmidt insiste que los lugares son condiciones ontológicas y no simplemente casas de experiencia. El planeta que rige un lugar vuelve cíclicamente a ocupar ese mismo dominio y en ese retorno no repite hechos, sino que renueva la estructura que hizo posible ese tipo de experiencias. Por eso, según Smith, la astrología no se basa en leyes causales, sino en una sintaxis temporal que revela cómo el alma experimenta el tiempo, no como un continuo, sino como cairótico, es decir, como repetición del momento adecuado. Para Schmidt, el alma no entra al tiempo simplemente para vivir experiencias, sino para reencontrar lo que en ella falta. En ese sentido, la repetición es el modo en que el daimon mantiene abierto ese punto de falta en espera de una respuesta distinta. Por lo tanto, la astrología bien practicada no fija el destino, sino que permite identificar dónde la repetición reclama un acto fundacional. Tanto en Valens como en Smith, la repetición astrológica no es un ciclo cerrado, sino que es una serie de oportunidades para que el sujeto sea consciente de su posición estructural. El retorno planetario y la activación de un cleros o el paso por un lugar determinado no implican una condena a la reiteración, sino la posibilidad de una lectura. La repetición entonces es el modo en que el daimon habla. La astrología no debe impedirla, sino leerla. El acto no suprime la repetición, pero puede suspender su carácter compulsivo. Y eso tanto para Vettius Valens como para Smith es lo que distingue al sabio del ignorante, saber cuándo se está repitiendo y cómo responder a esa exigencia. Este modelo, por lo tanto, integra la lectura simbólica de la carta natal como escena estructural del retorno, y no de eventos, sino de una misma posición subjetiva.
Saber astrológico permite entonces introducir una interrupción no en el destino, sino en la obediencia ciega a él. Y esto más o menos pues son las reflexiones que he tratado y creo que a lo largo de estos días voy a ir ligando factores que son importantes a la hora de entender lo que son los principios de la astrología, pues con cuestiones prácticas, como en el caso de hoy. Precisamente porque ayer mientras estaba durmiendo, pues me asaltó un pensamiento persecutorio. Entonces pensé que era muy interesante, de la misma forma en que la factura de mi oficio pues me ha enseñado a superar esos pequeños inconvenientes o grandes inconvenientes, porque siempre detrás de la compulsión a la repetición hay una herida pues no reconocida. Pues eso que me ha servido para aliviar muchas de mis pequeñas torturas, pues creo que también puede ser útil para vosotros. En todo caso, ha sido un placer volver a charlar y continuar pues con el blog. Y nada, dentro de muy poco pues vais a seguir teniendo noticias mías, sobre todo acerca de la reactivación de un contenido pues que estabais siguiendo con mucho interés en los vídeos de membresía. En todo caso, un abrazo muy fuerte y nos vemos en otro momento.